es muy conocido. Sí, nos puede grabar. Este RELAF es una organización muy conocida en torno a procesos de protección de niñez. Si ustedes buscan temas sobre orfandad, temas sobre residencias en Guatemala o en Centroamérica, les va a aparecer mucho el RELAF. Está Save the Children, que fundada hace muchos años atrás, y UNICEF como una autoridad técnica y con bastante conocimiento en materia de niñez. Entonces, este material no lo tienen en sus lecturas asignadas, pero estos son los tres en los que me basé. El de la izquierda sí lo tienen y estos dos de acá de la derecha no. Si alguien lo tiene, pues me escribe y con mucho gusto se los doy. Este material tiene como fin la lectura asignada, que ustedes puedan dar una real leída. Es un documento bastante pequeño. Me ha encantado el material, se lo he dicho al licenciado Alfonso, que son materiales técnicos, muy técnicos, con mucho sentido humano, pero también son muy amigables. Son cortas las lecturas, un diseño muy agradable. Por favor, denle una miradita. Las primeras páginas nos habla de los criterios para la gestión institucional de la página de la 1 hasta la 20 más o menos. Pueden encontrar definiciones, nada obvias, por cierto, y más bien es un marco referencial en lo que respecta a niñez migrante. Entonces, vale la pena. Denle una leidita. Y saben ustedes, luego de la página 30, si no mal recuerdo, hay unos formatos muy interesantes, creo que nos pueden inspirar para hacer los propios. Yo no soy de la idea de copiar formatos, sino de tomar inspiración para hacer los propios. Entonces, con esto espero animarles a la lectura y si a alguien le interesa este de acá, el cafecito, que es de Relax, me escriben y yo con mucho gusto les mando el PDF. Es un material muy interesante. Ahorita durante la sesión les voy a comentar por qué. Bueno, entremos en materia. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Como para que usted vaya haciendo más predecible esta sesión. Número uno, vamos a ver lo que la teoría nos dice, es decir, las leyes, los protocolos, los acuerdos, los planes como gobierno guatemalteco en alianza con nuestros países vecinos. ¿Qué es lo que la teoría nos dice en relación a la intervención con niñez migrante, sobre todo con niñez no acompañadas? Recordemos que tenemos un espectro en materia de migración. Y dentro de ese espectro tenemos a niños, niñas, adolescentes, todo aquel menor de 18 años que viaja no acompañado, es decir, que no tiene la persona que tiene su tutela, sean sus progenitores o alguien más, ¿verdad? Puede viajar con un adulto, pero puede ser un coyote, como decimos popularmente. Entonces, mucho ojo con ese tema. Número dos, vamos a ver algunos de los principales desafíos que enfrentamos como instituciones y como sociedad en general. Y número tres, no lo voy a negar, es mi parte favorita. Les voy a compartir un poquito un material audiovisual, es bien corto, pero hay mucho que extraer al respecto sobre la protección de la infancia en cuanto a acciones humanitarias. Sí, Juan Carlos, por favor. Licenciada, una pregunta, no sé si está presentando algún contenido en la pantalla. Mira, nada. Gracias, olvidé decirlo y lo tenía apuntado, decirles que no estaba presentando. Gracias, Juan Carlos, todavía no estoy presentando, oye. Después de mi breve Gracias. saludo, paso a lo siguiente. Gracias. Bueno, entonces, acá quiero que nosotros, ahora sí, ya presento, vamos a hablar de los criterios para la gestión de los casos, sobre todo enfocándonos en lo que dice PGN. PGN es la Procuraduría General de la Nación y lo que dice SBS, la Secretaría de Bienestar Social. Nos dan una muy interesante división. Esto lo encuentran en su material que les digo de apoyo, cerca de las primeras 10 páginas. Nos habla de la protección social y la protección especial. Y es bueno aclarar porque yo he venido trabajando con niñez en protección en hogares de abrigo durante los últimos 6 años y con niñez víctima de abuso sexual y maltrato severo durante los últimos 13 años. ¿Y saben con qué me topo? Con personas que comúnmente dicen, pobrecitos los niños están encerraditos en los hogares o van a
entrar un hogar a un residencial, ¿verdad? Como parte del proceso de inserción social, etcétera. No, no porque esos son, ¿cómo es que dicen? Maleantes o son delincuentes. Y a mí me hace todo el sentido para alguien que no está dentro del ámbito de las ciencias sociales o que no conoce en materia de niñez, pero no es válido que nosotros como equipos técnicos, ya con la formación que hemos tenido, tengamos ese tipo de calificativos o ese tipo de juicios en relación a lo que es la protección. Por eso es muy importante que tengamos claro, bueno, ¿qué tienen que ver mis juicios con esto? Que lo que pasa es que no entendemos cuál es la protección social y cuál es la protección especial. Uno de los mayores errores es creer que los niños necesitan protección y eso significa que los lleven a un hogar de abrigo, sea público o privado. En Guatemala tenemos cerca, según el último censo del 2019, cerca de 124 hogares de protección en toda Guatemala y cerca de 12 hogares de protección públicos. Es decir, están 124 privados y cerca de 12 o 16, no bien recuerdo, hogares públicos. ¿Cuántos niños habrán abrigados? En total, cerca de 3.600 para el año 2019. Entonces, deberíamos de conocer más sobre protección. ¿Y entonces qué significa? ¿Que los niños están encerrados o de qué es lo que estamos hablando? Bueno, el material nos hace un buen análisis al respecto. Nos dice, está la protección social y está la protección especial. Todos los niños de todos los estatus socioeconómicos, bajo todas las condiciones, deberían de gozar de una protección social. ¿De qué hablamos con esto? Bueno, la protección social es el reconocimiento que existe por parte del Estado de tener una obligación de proporcionar acceso a derechos. Si ustedes pueden ver un tanto en el círculo que les aparece ahí, derechos como la vida, la integridad, la salud, la educación, la vivienda, la recreación, alimentación, nutrición, entre otros. Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a que su Estado le proteja y disminuya las situaciones de riesgo eh, donde puedan ser vulnerados o afectados esos derechos, ¿verdad? Entonces, esa es la protección social. No se trata que todos los niños vayan a la escuela y ya, se trata también de tener educación de calidad. No se trata de que todos los niños tienen que estar con familia porque ya porque es familia está bien, cuando es en la familia donde le están agrediendo. No, significa que todo niño tiene derecho a una familia sana, saludable, que le proteja. De lo contrario, el Estado tiene que intervenir. Y es ahí a donde pasa a una protección especial, que ahorita la voy a explicar. Todo, eh, todo niño, niña o adolescente en Guatemala tiene derecho a que el Estado le guarde su derecho a vivir en una casa, en una vivienda, ¿verdad? ¿De lujo? No, no precisamente, más bien hablamos de calidad habitacional, ¿verdad? Que tenga las calidades mínimas. Y así, cada uno de los elementos que ustedes ven en este círculo, derecho a la recreación, el Estado debería de brindar espacios saludables. De hecho, hay mucha evidencia en torno a cómo se disminuye la violencia en las calles cuando tenemos espacios abiertos que son saludables. Ustedes vieron cómo se pusieron de moda antes de la pandemia estos gimnasios al aire libre. Bueno, son muy comunes. Yo los vi en México, por ejemplo, y un poco de la teoría detrás de esto es que se ha evidenciado que en los lugares donde hay más luz y que lucen ordenados y arreglados en general, es menos probable que la gente quiera delinquir versus los lugares que se ven sucios, oscuros, rayados de las paredes. Estos son más proclives a que haya mayor delincuencia. Entonces la recreación dada desde el Estado a través de parques, a través de áreas sanas para la familia, etcétera, son elementos claves para el desarrollo de todo niño, niña o adolescente. Solo no quiero detenerme tanto en esto, pero me vino a la mente un estudio que se hizo. Anótenlo y lo googlean cuando se acabe. No sé si eso se conjuga, pero lo pueden buscar en Google y pueden ver que hablo en serio. Y quien no quiere Google, quiere un libro, con mucho gusto, Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro,
nos habla de la violencia y cómo un estudio realizado cerca de los años 80, si no estoy mal, en Estados Unidos, identificó cómo, creo que era en el área de Nueva York, donde había mucha delincuencia, como cuando se llaman las ventanas rotas, búsquenlo en Google, eh, como cuando los lugares lucían abandonados, sucios, descuidados, el mensaje que recibimos las personas es, voy a tirar esto aquí porque no importa, porque está desarreglado. Sin embargo, al reconstruir o mejorar el ornato del lugar, iluminar y crear áreas saludables para los habitantes, se dieron cuenta que esto le da un mensaje a la población de, te están observando, es un lugar cuidado, no podemos hacer cualquier cosa acá. Entonces, esto mejoraba las condiciones, por ejemplo, de recreación, de cultura y demás de la sociedad en general. Entonces, por eso, esta protección social brindada desde el Estado hace mucho sentido, porque la niñez no es un grupo de gente chiquitita que está por ahí, no. La niñez es una de las etapas, si no la más importante de todo ser humano. Lo que pasa es que a uno se nos olvida más que a otros. Entonces, la protección social es esa garantía, ese reconocimiento del Estado de restituir o de procurar estos derechos para el sano desarrollo de sus niños, niñas o adolescentes. Esa es la protección social. Entonces, todos tenemos derecho a esa protección social. Luego de esto, el documento hace una división que me encanta y es la protección especial. Esta está enfocada en devolverle el derecho que haya sido vulnerado. Trabaja sobre los riesgos y las vulnerabilidades que se ocultan en las formas de violencia, de abuso, maltrato en todas sus expresiones, ¿verdad? La explotación incluye los mecanismos. Esta protección especial incluye los mecanismos para reducir riesgos y vulnerabilidades. Lo que permite esta protección especial es detectar casos concretos y las medidas para trabajar con las víctimas y con sus familias. De hecho, en esta protección especial caben los niños que han sido víctimas de un delito y se encuentran en protección. Eh, por ejemplo, voy a hablar primero de los hogares de protección y luego de otra modalidad. En los hogares de protección, por eso inicié comentándoles de esto. Hay quienes dicen, es que pobrecitos, los niñitos están encerraditos. No, los niños están en protección. Es decir, el Estado vio que le vulneraron sus derechos y entonces tuvo que crear un mecanismo, estoy hablando idealmente, ¿verdad? Para proteger al niño y restituirle sus derechos. Cuando es un niño que no está en una residencia, pero por ejemplo está con una familia sustituta, lo que en Estados Unidos se llama foster family, aquí en Guatemala es familia sustituta autorizada únicamente por SBS, entonces el niño se le está restituyendo su derecho a vivir en familia. ¿Por qué? Porque se le violentó ese derecho. Entonces el Estado interviene. Este material nos hace estas divisiones que son muy importantes. Tenemos protección social y protección especial. Cuando hablamos de niñez migrante retornada, sea de forma voluntaria, asistida, etcétera, entran dentro de la protección especial, porque ya algunos de sus derechos han sido vulnerados. Recordemos las causas por las que migraron, ¿verdad? Bueno, hubo algo que me encantó en este material, no solo la división que hicieron, sino también que toca un tema por demás importante, y es la gestión de casos. Saben ustedes que arranca acá hablando sobre el objetivo general del material, que es procurar esa gestión de casos, entendida como ese análisis del plan, evaluación y constante monitoreo del caso, pues sobre todo porque son vidas, ¿verdad? No son papeles, entonces van cambiando constantemente. Y por eso me gusta mucho porque dice literalmente, el objetivo general en cuanto a este material, dice, contribuir en la gestión de casos de niños, niñas, adolescentes, migrantes guatemaltecos, retornados no acompañados en el marco de protección social. ¿Saben por qué me gusta? Porque uno de los mayores errores que he visto en el sistema de protección es que
caemos en solo la representación del niño. Es decir, decimos que es fulanito de tal, aquí están sus papeles, si tiene un papá, si tiene una mamá, entonces ya se puede ir con su familia. Solo le estamos representando. Pero la gestión de casos va más allá. Es toda esa procuración que se hace del caso con un análisis crítico y apuntando a la permanencia saludable en el contexto donde vaya, sea con familia amplia, biológica, y ustedes saben los otros tipos de familia, ¿verdad? Entonces, es por eso que me gusta. Entonces, para resumir en esta primera parte, hablamos de protección social, protección especial y hablamos de gestión de casos. No se preocupe si usted quiere ahondar en los tipos de familia, qué hacemos cuando un niño resulta que regresa de los Estados Unidos y se identificó que el papá es alcohólico, que está en orfandad del lado materno y no hay familia amplia. ¿Qué opciones nos da? Hay todo un espectro del cuidado en el acuerdo 40-2010 de las leyes en materia de niñez, que esas las vamos a ver. No me acuerdo si es en la sesión 3 o en la sesión 4, pero lo vamos a ver, así que no se preocupe. Bueno, entonces, como el día de hoy nos compete más hablar de las instituciones y de las rutas o las intervenciones dentro de estas instituciones, la labor que realizan, entonces vamos a continuar. No se preocupen, ahorita no aparece nada en pantalla. Quisiera que eh, analicemos cómo se traduce todo este tema entonces de la gestión de casos. Los diferentes protocolos, las rutas de actuación deben contemplar lo contenido en el Código de Migración y en la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, la famosa Ley PINA, todo cubierto por el famoso interés superior del niño. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ese interés superior del niño? Pues no puedo extenderme mucho en eso porque no está dentro del módulo, pero básicamente es poner al niño en el centro y que toda decisión que se tome sea en función del niño. Yo he asesorado a algunas parejas que se están separando y, por ejemplo, la tutela de los niños, etcétera. Uno de los mayores errores que se cometen es que se piensa en lo mejor para los adultos, dónde viven, qué tan lejos quieren estar, qué tan cerca quieren estar, y no ponemos en el centro al niño. Eso es lo contrario al interés superior del niño, como hablamos en la sesión anterior. ¿De qué hablamos cuando hablamos del interés superior del niño y de centrarnos en procesos bajo ese principio? Hablamos de celeridad, es decir, no hacer procesos engorrosos y enormes. Hablamos de presunción de minoría de edad. Las leyes guatemaltecas enfocadas en el interés superior del niño habla de la presunción de minoría de edad, es decir, si no tenemos certeza de la edad de un chico o una chica, entonces se hace la presunción de minoría de edad, pensando en qué es lo mejor para este chico o para esta chica, ¿verdad? El derecho a vivir en familia, el derecho a opinar, a ser escuchado y a tener una interpretación saludable de su voz, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y aquí nos vamos también a niñez con discapacidad. Los niños, niñas, adolescentes que están en condición de discapacidad tienen todo el derecho del mundo de dar su opinión. ¿Cómo? A través de dibujos, a través de un intérprete, a través de un psicólogo o una psicóloga que pueda ayudarla a expresar. Entonces, todos los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser escuchados, a que su voz se escuche realmente. Es parte del interés superior del niño. Y aquí podemos ver entonces los momentos dentro del tema de la gestión de casos. Como equipos técnicos y personal que trabaja con niñez que requiere protección especial, debemos recordar que no podemos sencillamente representar a los niños, ¿verdad? Tenemos que hacer gestión de casos. ¿Cómo se traduce la gestión de casos? Veamos esta pequeña ruta que nos muestra el material. Pueden ver aquí los 5 pasos. Esto es, digamos, una muestra bastante sencilla. Hay otras más exhaustivas dentro del material, pero esta es la primera que se hace en torno al retorno de niños, niñas o adolescentes. Coordinación para el retorno. Número 2, recepción. Número 3, atención. Número 4, reunificación. Número 5, seguimiento. Las vamos a ver. Algo importante es que
recordar algo. Durante todo este proceso, desde que el niño se fue hasta que el niño regresó, sus derechos le acompañan. El niño, la niña o el adolescente no deja de tener derechos en ninguna parte del proceso. Una persona que está migrando no pierde sus derechos, menos aún un niño. Como veíamos en la sesión anterior, uno de los principios internacionales para trabajar con niños migrantes es recordar, niño es niño y tiene derechos, independientemente del proceso en el que esté. Si está en una caravana, en tránsito, si está retornando, si está empezando a migrar, no pierde sus derechos. No porque vaya a empezar a migrar, yo lo voy a criminalizar. Ah, patojo ladrón, seguro te querés ir a robar allá, etcétera. He escuchado esos comentarios, por eso los menciono, ¿verdad? Entonces, el niño, la niña o el adolescente tiene sus derechos en todo momento, no se pierde. Cuando hablamos de coordinación, aquí corresponde a la Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Bienestar Social. Vamos a ver hoy qué le corresponde a cada institución. Y en la siguiente sesión vemos otro poco de las rutas y de las instituciones. Y creo que en la última es donde vemos los tipos de familia, reunificación familiar, un poquito más ese tema. ¿Sí? Entonces, ustedes vamos ahí poquito a poquito entendiendo este tipo de rutas, ¿verdad? Tanto Procuraduría General de la Nación como Secretaría de Bienestar Social, por sus siglas y por la economía del lenguaje, voy a decir PGN y SBS, ambas instituciones deben coordinar la atención, la asistencia, la protección de todo menor de edad retornado a Guatemala. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de esta coordinación del retorno? Por ejemplo, su identificación, partida de nacimiento, su CUI, ¿verdad? La situación de vulneración, es decir, ya existía caso anteriormente, ya había estado en protección el niño, se conoce algo de la familia, ¿verdad? ¿Qué vulneración o qué riesgo social hay ahí? También podemos ver, por ejemplo, si hay un Alba Kenneth. ¿Será que había un Alba Kenneth? La alerta que se levanta cuando hay la desaparición de alguien que es menor de 18 años, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de recepción, paso número 2, ¿quién interviene ahí? Sea por vía aérea o sea por vía terrestre, la recepción debe ser digna, ordenada y ágil. Todo retornado debería de regresar de forma digna, no de noche en un viaje peligroso, tratando de persuadirlo de no volverlo a intentar y acusándolo de criminal. De ninguna manera. Todo retorno debería de ser ágil, ordenado y digno. ¿Quiénes entran en este paso de la recepción? Ya para recibirlo, digamos ahí. El Instituto Guatemalteco de Migración, PGN, SBS, el Ministerio de Salud y RENAP. ¿Qué deben hacer acá en esta recepción? Deben informar, deben acompañar en todo el proceso. Idealmente debería haber un profesional apto para explicarle al niño por qué fase del proceso están. Antes que estén como ya a punto de salirse porque dicen, no, eso no funciona así, no sé qué está hablando. Les quiero aclarar algo. Mi obligación como docente en este módulo es ser una intermediaria entre las rutas, los protocolos, los documentos que hay, todo ese conocimiento y usted como profesional que ya conoce o que recién se está aproximando al tema de migración. Yo estoy haciendo una mediación en este sentido, acercando el conocimiento, acercando también su conocimiento o incluso si hubiera desconocimiento para que podamos hacer una conexión y enriquecernos. Entonces, en esta primera parte de la sesión les voy a dar el ideal de cómo debería de ser. En la siguiente parte de la sesión, los últimos 45 minutos más o menos, les voy a hablar sobre algunos desafíos y alguna crítica basada en evidencia de cómo esto en la mayoría de los casos no funciona. Entonces, deme el beneficio de la duda antes que esté colapsando de que de verdad eso no lo hacen o es que no hay personal, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces,
La recepción la deberían de hacer estas instituciones. ¿Y qué deberían de hacer ahí? Por ejemplo, informar al niño, niña o adolescente en todo proceso, en toda parte del proceso, entrevistas preliminares, atención psicológica si fuera necesario, sobre todo en caso de alguna crisis, ¿verdad? Y su traslado al albergue temporal. Recordemos si hablamos de niños, niñas o adolescentes no acompañados. Paso número 3, atención médica y emocional. Esto es respondiendo a las necesidades de los que están retornando. En una estadística que leí, indicaban que muchas mujeres regresaban embarazadas y son estadísticas de Secretaría de Bienestar Social, si no estoy mal, del 2014, pero era un estudio bastante específico y mencionaba que más o menos recibían en aquel tiempo, 2014, sí, 1 a 2 embarazadas, chicas menores de edad embarazadas, cada mes, ¿verdad? En los albergues. Entonces, y muchas veces la familia no sabía el estado de la joven. Entonces, la Secretaría de Bienestar Social se ofrecía como intermediaria para notificar a la familia que la joven había retornado y que estaba en estado de gestación. Imagínense, esto es un caso extremo, pero bastante común. Sin embargo, muchos de los retornados, niños, niñas o adolescentes, regresan con lesiones, con muchas afectaciones en las vías respiratorias, alergias de piel o algún tipo de deshidratación por todo el tiempo que pasaron sin comer o sin beber. Y también pueden presentar alguna crisis de pánico, de ansiedad y diferentes elementos estresores. Entonces, según la ruta, deberían de recibir atención médica y atención psicológica con base a las necesidades que se presentan. Y aquí es donde entra Secretaría de Bienestar Social, Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Salud. Según el informe que evalúa si esto es real o no, identifica que una de las mayores afectaciones que tienen todos estos procesos es la falta de personal. Así que difícilmente el Ministerio de Salud evaluaba a todos, únicamente evaluaba a los que requerían más el apoyo. Número 4, reunificación y número 5, seguimiento. Esto es muy importante que lo veamos un poquito más a detalle, así que lo voy a compartir en la siguiente diapositiva. Ahorita aparece en blanco. La ruta de retorno corresponde entonces a Procuraduría General de la Nación y Secretaría de Bienestar Social, con información del Ministerio de Relaciones Exteriores, PGN y SBS son encargados mayormente de hacer los procesos de regreso a niños, niñas, adolescentes a Guatemala. Recuerden, estamos aún en la teoría. Si ustedes ven acá, aquí aparecen todas las instituciones. Ministerio de Relaciones Exteriores, Instituto Guatemalteco de Migración, PGN, SBS, luego aparece PGN con base en la información remitida por el MINEX identifica, ubica y contacta su recurso familiar. Y si ustedes ven en el último icono aparece también el Instituto Guatemalteco de Migración, PGN y SBS, coordinando para la recepción de niños, niñas, adolescentes guatemaltecos, prestando sus servicios especiales. Esto es la ruta de retorno, independientemente de que sea vía aérea o vía terrestre. La mayoría, bueno, si regresan de Estados Unidos, regresan vía aérea, si regresan de México, la mayoría regresan por vía terrestre, no todos, pero la mayoría. Entonces, independiente de la forma, esta debería de ser la ruta. Es muy importante que nosotros lo sepamos porque pudiese ser que no sabíamos que habían rutas o pudiese ser que sí sabíamos, pero algo que nos ayuda es identificar en qué parte debería entrar cada institución. Concluido el análisis de los equipos multidisciplinarios y dependiendo del contexto de cada caso, se identifican las siguientes acciones. Reunificación familiar cuando se ha identificado determinado un recurso familiar idóneo. El famoso recurso familiar idóneo es cuando se logra identificar, valga la redundancia, que hay familia que sí es apta para proteger al niño.
la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia nos ayuda a identificar qué hace a un recurso idóneo. Por ejemplo, si hay uso de sustancias que crean dependencia, no es una buena opción. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo a los niños. Obviamente, en las evaluaciones no se va a ser tan riguroso, aunque se debería, pero si hay, por ejemplo, ya antecedentes de violencia hacia la mujer o si hay antecedentes de escándalo en la vía pública por sustancias, etcétera, se evalúa más el recurso y no se consideraría idóneo. He estado en más de las audiencias de niñez que me gustaría decir y no funciona del todo así. Y he estado en muchos juzgados, no solo en el área capitalina, sino en otros municipios. Entonces, eso nos dice la teoría, pero en la práctica somos un tanto, ¿cuál sería la palabra? Bueno, indulgentes, no sé, pero somos un tanto flexibles en ese tema. Ahora bien, si el recurso no es idóneo, entonces nos vamos a una ruta de protección especial. El niño migrante siempre va a estar en protección especial porque ya se violentaron derechos, pero aquí entra esa ruta de protección especial porque no hay recurso idóneo. Cuando habiendo situaciones de desprotección no se identifica una alternativa de familia idónea, ¿qué es lo que sigue? La judicialización del caso. ¿Cuándo es esto? Cuando pasa una investigación y vencido el plazo administrativo en el albergue, que si no me recuerdo son 72 horas, no se haya localizado un recurso familiar. Cuando entonces los niños o adolescentes han sido víctimas de alguna situación de desprotección, por vulneración o violencia dentro de su círculo familiar y no existe otra alternativa para la reunificación. Eh, Voy a indicar lo que en teoría corresponde a cada institución y como lo he dicho, más adelante vamos a ver el impacto real en los casos cuando no se cumple con base en lo esperado. Solo quiero que veamos rápido acá la ruta. Recuerden que toda esta presentación ustedes ya la tienen en Moodle, la pueden imprimir y a la par hacer las anotaciones que consideren. SBS entonces entra el niño, niña o adolescente de los albergues de nuestras raíces, SBS a través del el acompañamiento psicosocial, es decir, psicólogo y el área de trabajo social, identifican que no hay recurso familiar idóneo. Voy a poner un caso real, eran unas chiquitas que la mamá las ponía a trabajar en el aeropuerto de acá de Guatemala y me parece que el papá nunca se hizo responsable. En ese caso, no se encuentra recurso familiar idóneo. Entonces, ¿qué hace? El equipo multidisciplinario, a través de SBS y de PGN, integran un panel, ¿verdad? Es decir, un tipo de mesa o un tipo de coordinación de caso donde evalúan si se puede reunificar o si es necesario judicializar. Cuando hay indicios de amenaza, de riesgo, de vulneración, entonces se judicializa. Eso significa que un juez competente entra a conocer el caso y dicta las medidas cautelares que considere. En ese caso puede ser ir con familia sustituta o ir a un hogar, sea público o privado, de protección acorde al perfil, si es niño, si es niña, si es adolescente, etcétera, ¿verdad? Pero en teoría se hace a través de un análisis de los equipos multidisciplinarios. Sé perfectamente que muchos de ustedes trabajan en este tipo de equipos y no se cumple como quisiéramos. Por eso les dije, vamos a ver la teoría, porque si nosotros no conocemos qué deberíamos de reclamar, no lo podemos reclamar. No podemos defender algo que no conocemos. Por eso quería mostrarles la teoría, el ideal, y posteriormente hablar un poquito de qué pasa cuando no pasa. Les quiero compartir esta gráfica para darnos más elementos. A mí me encanta decir que este es el uso del marco legal para no abogados. ¿Qué
¿qué deberíamos de saber los que trabajamos en, bueno, si trabajamos como adulto mayor, deberíamos de conocer las leyes que protegen al adulto mayor. Si trabajamos con niñez, debemos de conocer el marco legal en materia de niñez guatemalteca. Si trabajamos con niñez y adolescencia migrante, debemos de conocer ese marco legal, ¿verdad? Al menos de forma general, aunque no seamos abogados. Y si somos abogados, pues con más razón. Entonces, en la primera columna ustedes van a ver la institución, en la segunda columna van a ver las funciones y en la última van a ver el mandato. Es decir, según qué ley ellos deberían de intervenir. ¿Vieron las rutas anteriormente? Bueno, esas están basadas en ley. El Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Cuáles son sus funciones? Vamos a ver, Claudia Toledo está en condiciones de activar su micrófono y puede leerme las funciones del IGM. Hola, buenas noches. Hola, Claudia. ¿Si va manejando o no? Sí, eso le iba a comentar. Fíjese que No voy hay problema. manejando. No hay problema, Claudia. Disculpe, muchas gracias. No, para nada. Cindy, por favor. Muy buenas noches. Las funciones del Instituto Guatemalteco de Migración es velar por el respeto al derecho humano de migrar, coordinar con las secretarías y ministerios de Estado, asistencia y protección de personas migrantes, apoyar procesos de abrigo y cuidado temporal. Gracias, Cindy. Muy amable. Ok. ¿Y según qué es que esto lo deben de hacer, verdad? Según el acuerdo gubernativo 44-2016 y según el Código de Migración, que recuerdan en la cronología que vimos en la sesión anterior, viene derivado de una serie de éxitos, si lo podemos llamar así, de metas alcanzadas en materia de niñez, ¿verdad? Desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la ley PINA para aterrizar más en Guatemala y sobre todo el Código de Migración, donde ya no se reduce a elementos administrativos, sino ya vela por los migrantes como sujetos de derecho. Muchas gracias, Cindy. Vámonos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Voy a preguntar quién puede alzar la mano y leerme las funciones. Vamos a ver, Andrea Ochoa, por favor, si me lee las funciones. Buenas noches, Ministerio de Relaciones Exteriores. Brindar protección consular en el país donde desempeña funciones. Proveer notificación, consultar a autoridades del país de donde se encuentren los NNA. Protección de los derechos de los NNA durante el tránsito y destino. Gracias, muy amable. ¿Según qué? Según el reglamento interno 415-2003, decreto 114-97 del Congreso de la República y el acuerdo gubernativo 146-2014 de la Comisión de Atención al Migrante. La Secretaría de Bienestar Social, Indira Prado, ¿podría leerme sus funciones? Con mucho gusto. Secretaría de Bienestar Social. Rectores de la protección de los NNA y su retorno familiar. Proporcionar servicios de protección durante recepción de NNA. Coordinar con PGN. Realizar evaluación de riesgos. Acompañar la reunificación in situ. Gracias, Indira, muy amable. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar que esto no es a lo único que se dedican estas instituciones. Generalmente son instituciones enormes y tienen un área específica que se dedica a esto. Por ejemplo, Secretaría de Bienestar Social tiene una cantidad enorme de diferentes programas, ¿verdad? Tiene atención al adulto mayor, tiene jardines infantiles, tiene los hogares de protección del Estado, tiene también esta área de migración. Entonces son varias programas que tienen, pero específicamente en relación
a la atención a niñez y adolescencia migrante, estas son las principales funciones, las que nos leyó Indira. ¿Y según qué? Pues a la derecha aparecen generalmente, en casi todas hay un reglamento orgánico interno, el acuerdo gubernativo 11 y el 146 de la Comisión de Atención a Niñez y Adolescencia Migrante. Solo quería hacer una aclaración. Yo doy por sentada, en materia de niñez, quienes trabajamos en niñez estamos acostumbrados a decir los NNA, pero si hay alguien que no trabaja con niñez, significa niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Y otra cosita, cuando dice acompañar la reunificación in situ, significa en el lugar, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero hacer una investigación in situ, entonces yo quiero hacer una investigación ahí, en el lugar donde es, ¿verdad? Solo para aclarar, porque pues a veces damos por sentado que todos estamos en el tema de ciencias sociales y no siempre es así, y eso también enriquece este tipo de clases, ¿verdad? Procuraduría General de la Nación, una de las más conocidas. ¿Quién más me había levantado la mano que me pueda leer las funciones? Sí, Noemí. Gracias, Noemí. ¿Me puede leer las funciones? Representación legal de los NNA guatemaltecos, coordinar la recepción de NNA retornados y acompañar su traslado hacia albergues o juzgados, ubicar recurso familiar de NNA y determinar si deberán ser reunificados o iniciar proceso de protección especial. Muchas gracias, Noemí. Ahora, algo muy importante. En materia de protección, bueno, Procuraduría General de la Nación, yo lo voy a decir así, sé que si aquí me acompaña un abogado va a decir, ay, qué corta se quedó su explicación, pero eso es para no abogados. Procuraduría General de la Nación, digámoslo así, que es el abogado de Guatemala. Entonces tiene diferentes áreas. Por ejemplo, todo el tema de Belice, eso lo ve, por ejemplo, Procuraduría General de la Nación, como parte de ser el abogado de Guatemala, pero también ve un área de adulto mayor y también ve un área de familias en condición de pobreza y pobreza extrema que pueden perder a los hijos o ser negligentes con los hijos, ¿verdad? Entonces también ve esa parte. Y dentro de todo esto también tiene el área de niñez migrante. Es importante que tengamos en cuenta esto porque como en alguna disertación escuché, son como que fueran grandes elefantes, ¿verdad? Tienen demasiada carga dentro de los diferentes planes, programas y proyectos. Y que es un gran problema social, ¿verdad? El tema de la movilidad y cómo se está manejando o cómo no se está manejando, ¿verdad? Se vuelve una parte que es muy grande para nuestros ojos, pero ante estas instituciones que tienen otro montón de programas, es una parte pequeña, ¿verdad? Y entonces el presupuesto y el personal a cargo también se ve lastimado dentro de este proceso. En la última columna, ustedes pueden ver el marco legal que respalda estas funciones. Y por último, Ana Angélica, si pudiera leerme las funciones de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Con mucho gusto, buenas noches. Institución, Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Sus funciones, servir de órgano asesor y recomendar acciones en lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Diseñar e implementar medidas, planes, programas e iniciativas de información y sensibilización eficaces. Acciones de reinserción de víctimas a su vida familiar y social. Muchísimas gracias, Ana Angélica. Y bueno, con esta matriz, pues todo suena perfecto, ¿verdad? Pero como muchos estarán ahorita esperando el gran momento del desenlace, no funciona así como nos gustaría. Quiero compartirles, tuve el caso de un niñito de 3 añitos más o menos, guatemalteco, 4 años, estaba en Estados Unidos. Creo que les conté en la sesión anterior pero no les conté el desenlace ya para que regresara el chico, ¿verdad? Que estaba en Estados Unidos, el supuesto progenitor
Fue encontrado en estado de ebriedad dentro del vehículo y de hecho cuando llegó la policía, porque tuve en mis manos el acta donde se le detuvo y todo y guardó prisión en Estados Unidos por largo tiempo, ¿verdad? Explicaba en el acta que de hecho cuando la policía lo detuvo y le dijo que por qué estaba con los vidrios alzados en estado de ebriedad con un menor de edad en el carro, eso era inaudito, ¿verdad? En el sistema de Estados Unidos. Él, de hecho, en ese momento todavía terminó de expulsar algo que tenía en su cuerpo como parte de la intoxicación del alcohol, ¿verdad? No voy a ser muy ilustrativa en este tema, pero el punto es, imagínense el nivel de, afectación que tenía para tener a cargo un niño tan pequeñito y estando en un vehículo. El sistema de Estados Unidos agarra al hombre y lo ingresa a un sistema, a un proceso penal, ¿verdad? Identificando si hubo negligencia, si realmente es el papá del niño, entre otras cosas, y el niño lo pone en una familia sustituta o foster family. Entonces van avanzando los procesos, el señor es acusado de haber sido negligente, de estar conduciendo, no recuerdo si sin papeles y encima de estar en estado de ebriedad. Sumado a esto, le hacen una prueba de ADN y en el ADN identifican que él no es el papá biológico del niño. El hombre externa que él era el papá legal, es decir, una mujer conocida de él le dijo que firmara que era el papá y que él se quedaba con el niño y entonces le dio el niño. Podemos hablar de un tipo de adopción ilegal, pero en ese caso las autoridades guatemaltecas lo manejaron como es el papá legal del niño, ¿verdad? ¿A qué quiero llegar con esto? A que a mí me pidieron que hiciera una evaluación socioeconómica de el supuesto papá. El papá es retornado a Guatemala y estaba en espera de que retornaran a su hijo, ¿verdad? Entonces a mí me piden de Estados Unidos que le haga un informe social para identificar si era recurso idóneo o no. Hago el estudio, lo presento, etcétera. Bueno, el punto acá es que al contactar yo con Procuraduría General de la Nación, Procuraduría General de la Nación no sabía que el niño iba a regresar, no sabía ni el vuelo, ni a qué hora, ni nada, ¿verdad? De hecho, me comentaron que las autoridades de gobierno les dicen unas cuantas horas antes, les mandan el listado de los que van a regresar. Entonces yo me puse a pensar en qué momento van a evaluar a este supuesto papá para ver si en Guatemala está en condiciones para tener al niño. En conclusión, el niño ya no es retornado. Entiendo yo que el sistema de Estados Unidos consideró que no sé si se quedaba en calidad de refugiado o sencillamente en calidad de protección en lo que se lograba identificar si iba a estar en condición idónea en Guatemala, ¿verdad? El punto con esto es que yo tuve la percepción, bueno, más que percepción, que Estados Unidos protegió más a nuestro niño guatemalteco que el mismo gobierno guatemalteco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque PGN no sabía que iba a venir, porque aunque viniera, lo que me dijeron fue que el papá ya había tenido un reporte hacía 2 años atrás de que no era recurso para el niño, pero sería muy triste ingresarlo a un hogar, entonces era probable que se lo diera. Otro elemento interesante es que muchos apelan a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, donde dice, no recuerdo el artículo, pero el artículo que menciona que la pobreza no es razón para que un niño no crezca con su familia. Pero en el siguiente párrafo de ese artículo dice, salvo no exista otra condición que le ponga en riesgo o que vulnere sus derechos. Y esa segunda parte es la que muchos jueces, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y demás no utilizamos. Y entonces nos olvida que el punto no es la pobreza. El punto es que la familia está en condición de pobreza, pero encima de eso consume bebidas alcohólicas o está en narcoactividad u otros elementos que no deberían de calificar a la familia como recurso idóneo, o que bien podrían calificar a la familia como recurso idóneo porque evaluaron esos puntos y la familia está libre de esos riesgos para sus niños, ¿verdad? Entonces,
Yo podría continuar el resto de la clase con elementos anecdóticos sobre cómo no funciona el sistema de protección especial de niñez. Pero eso sería un tanto subjetivo y un tanto pobre para el nivel de clase que ustedes desean o esperan, ¿verdad? Entonces, no me voy a basar en casos propios, pero tengo varios, sino más bien me voy a basar en el documento de RELAF y Save the Children, donde vinieron estas instituciones, UNICEF, Save the Children y RELAF, e hicieron una evaluación de cómo era el sistema de protección especial, lo voy a decir entre comillas, en los países del Triángulo Norte. Entonces hay un segmento de Guatemala, hay un segmento de El Salvador, de Honduras y de México, de cómo funciona su sistema en cuanto a la atención de niños, niñas, adolescentes migrantes. Me gustó mucho y les quiero entonces compartir esto. A ver, todavía no aparece nada en pantalla. Quiero traer a colación que estoy en total acuerdo con el maestro Leonel Dubón en múltiples entrevistas. Le he escuchado y de verdad que no podría estar más de acuerdo. En una de las últimas entrevistas le escuché y él decía, ¿qué sistema de protección? ¿De qué sistema de protección hablan? Con un poco de sarcasmo, como indicando que no hay un sistema real de protección en Guatemala, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo porque en la ley PINA se le atribuye autoridad y mandatos concretos a diferentes instituciones, como por ejemplo PGN y SBS. Pero las instituciones ya sobrepasaron sus capacidades. ¿Saben cómo es? Es como que hubiéramos contratado un asistente hace 50 años, no le dimos capacitación, no ha tenido, sigue con su máquina de escribir, ¿verdad? Con un poquito de taquigrafía en algunas libretas y con aquellas fichas, no recuerdo cómo se llamaban, pero aquellas fichas que uno buscaba a mano, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Le doy más trabajo, más y más trabajo. ¿Qué me va a pasar con mi asistente? Que ya no va a funcionar, es disfuncional. ¿Y por qué? Porque es que ya no funciona, porque colapsó, porque no la actualicé, no le di equipo, no tuvo capacitaciones, no tuvo un apoyo, sino solo tiene más y más y más trabajo. Hago esta analogía con las instituciones que las leyes en materia de niñez en Guatemala han realizado al darles más carga a instituciones que creo que ya vencieron su vida útil, ¿verdad? Espero no ser como, no incomodar tanto con el comentario, pero no lo tomen como un comentario de Claudia Luján, sino quiero que lo tomen con base en evidencia y en este momento les voy a compartir datos. Cito textual. Por la falta de una autoridad rectora, no se encontró un sistema de protección integral de infancia institucionalizado, sino un conjunto de instituciones que trabajan con niñez y adolescencia. Procuraduría General de la Nación, Consejo Nacional de Adopciones, Organismo Judicial, Secretaría de Bienestar Social. Las entidades públicas que ejecutan programas dirigidas a niñez y adolescencia son 19, pero no se identifican como parte de la política de Estado de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. La PGN es la representante legal de los niños mientras se encuentren separados de sus representantes legales. Cito textual y lo leo con cada una de sus letras. ¿Por qué? Porque no quiero que se quede en un elemento de nada, le fue mal en un caso, pero etcétera, sino quiero que seamos conscientes en esto. Quiero que levanten la mano, no abran su micrófono, solo levántenme la mano todos aquellos que han estado en audiencias de niñez. Ahí, ¿cómo no nos hemos visto por ahí? ¡Wow! ¿Ok? ¡Wow! Bueno, veo bastantes. Un alto porcentaje han estado en audiencias de niñez. Ok, muchas gracias. Pueden bajar su mano. Solo quería dar una idea porque si no ahorita hacía catarsis y les contaba. Pero dado que la mayoría
hemos estado en audiencias de niñez, sabemos cómo se manejan estas, ¿verdad? Yo también he estado en muchas y el abogado o la abogada representa al niño, pero Secretaría de Bienestar Social o un hogar privado, pero Secretaría de Bienestar Social o un hogar privado es el que está protegiendo al niño. Imagínense esa disfuncionalidad. Es decir, yo represento al niño en la audiencia, pero aquel que está allá, que yo ni conozco, que en mi vida he visto, es el que lo mira día a día, a día, a día y conoce a la familia. Entonces, hace todo el sentido del mundo cuando vamos a una audiencia y se dirigen en masculino para hablar de una niña. O se dirigen en plural, cuando, o sea, grupo de hermanos cuando era un hermano, ¿verdad? O dicen el niño de 5 años y ya tiene 10. O sea, uno cuando lo mira se asombra. ¿Por qué? Porque nunca se actualizó el informe. Entonces estamos viendo el niño en toda protección cuando tenía 5 años, pero ahorita tiene 10. Entonces hace todo el sentido del mundo porque en Guatemala estamos tan desarticulados y tan divorciados en el famoso sistema de protección especial que entonces es una institución la que representa a los niños y es otra institución la que los protege y es otra institución la que está apoyando a la familia. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Duplicidad. Y no vamos para ningún lado porque cada quien está tomando diferente camino, ¿verdad? Esto da como resultado entonces un sistema de protección colapsado, no institucionalizado. Y a su vez, esto se refleja en el trabajo con niñez y familias en Guatemala y en el tema de migrantes o en el tema de niños, niñas, adolescentes migrantes, sobre todo no acompañados, es aún más complejo, porque ya no son solo esas instituciones, entran mucho más y entran instituciones incluso de áreas fronterizas. Y entonces hay menos comunicación con el hogar al que vino a parar acá o con la semievaluación que se hizo, etcétera. Entonces de verdad es altamente complejo. Recuerden la teoría que vimos, los mandatos según los marcos legales nacionales e incluso los convenios o los protocolos a los que nos hemos adherido como Guatemala. Ahorita estamos hablando más de la realidad, ¿verdad? Quiero, acá, solo menciono una de las conclusiones del material, creo que tengo otras por acá en pantalla, digamos, en mi pantalla, no en la pantalla que les estoy presentando, si me da tiempo todavía se las comparto. Creo que es muy, me encanta porque hace una evaluación de cada país. Entonces yo digo, no la agarró contra Guatemala, porque también leí unas de Honduras y unas de El Salvador, y la verdad es muy profesional la evaluación, les animo a leer. María José Díaz, ¿me puede leer esta conclusión? Leerla. Por favor. En conclusión, hay dispersión normativa e institucional. El problema en Guatemala es que se crean leyes que crean instituciones y dispersan las competencias. No hay claridad, pero sí hay duplicidad de funciones. Gracias, María José. De verdad que me encantó esa conclusión, ¿verdad? Y entonces usted está, si usted trabaja en una de esas instituciones, entenderá por qué llega a su casa tan cansada y el caso ni avanzó, porque resulta que el vecino de ella hizo exactamente lo mismo y ninguno de los dos fue para ningún lado. ¿Por qué? Porque la ley establece que usted lo tiene que hacer. Y si no, cae en un tipo de desacato, entonces ahí sí hay algún tipo de llamado de atención o algo incluso más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa? El caso no hay gestión del caso. Solo hay, como dice al final, duplicidad de funciones, ¿verdad? Seguimientos de la reintegración familiar. Yo voy a hacer una aclaración. Esto no lo tomo de ningún marco de migración, porque no lo encontré en ninguno de los marcos, en ninguno de los temas de migración. Lo voy a tomar de un material que se llama Faith to Action Initiative y son expertos en la rama de orfandad, sea orfandad por muerte de ambos padres, de uno de los padres, u orfandad social, aquellos niños que no tienen papás presentes, ¿verdad? Entonces, Faith to Action Initiative habla de reunificación familiar y reintegración familiar. Reunificación familiar se refiere, solo se lo menciono como una referencia o para que usted diga, porque a veces hablan de reunificación y a veces de reintegración. En mi caso,
como profesional, en mi caso personal, yo me baso en el material de Faith to Action. En materia de migrante no encontré nada así que yo me baso en ese material, se lo dejo a su discreción. Reunificación familiar es cuando el niño va con una familia, con su familia. Pero la reintegración, y es un proceso, no es como que ya lo mandé y ya se reunificó, no. La reunificación familiar es un proceso intencionado. ¿Por qué un proceso? Porque entrevistó al niño, porque se entrevista a la familia, se hace investigación colateral, documental, todo ese criterio de predictibilidad, es verdad que los profesionales deberíamos de tener. Predictibilidad no significa que tenga una bola de cristal y yo voy a predecir lo que pasó. Predictibilidad en nuestro campo social significa que yo voy a tener un análisis crítico y voy a pensar si esta mamá trabaja 12 horas en una maquila y el niño sufre de falta de apego, callejización, yo puedo con la predictibilidad que considero el caso indicar que es alto el porcentaje de riesgo porque no va a haber un adulto presente. Entonces el niño va a estar en calle todo el tiempo. Pues no se trata de bola de cristal, ¿verdad? Se trata de indicadores con base en nuestra experiencia, nuestra formación, etc. Entonces, la reintegración familiar es un proceso, no es automático, ¿verdad? Pero la reunificación. Y la reintegración familiar también es un proceso, pero es lo que le sigue a la reunificación familiar. La reintegración es con ánimo de permanencia. Digámoslo así, yo trabajo en procesos de reunificación de niños con su familia. Evaluamos, hablamos en equipo técnico y decidimos que este niño podía ir con la tía. Se le da acompañamiento, visita domiciliar, grupo de apoyo para padres, terapia, educación, etc. Finalmente, logramos la reintegración. ¿Por qué? Porque entonces ya se puede quedar, ya es con ánimo de permanencia. Hago esa aclaración para quienes trabajan en el tema y nuestras leyes, digamos, no son muy específicas en eso. Entonces, hago la aclaración, si les sirve, tómela. Ahora bien, seguimientos, informes biopsicosociales, entrevistas a los niños, duplicidad de funciones y la famosa revictimización sumado a familias cansadas. Esto es lo que tenemos con el sistema cuando colapsa. Un caso de los que llevé el año pasado, la tía, que era con la que tenía más conversación, esta era una tía paterna que se estaba haciendo cargo de sus sobrinos, aparte de sus hijos, y una de las tantas veces que hablamos con ella era la época de más fuerte del confinamiento, entonces no podía hacerle la visita domiciliar, así que me comuniqué, yo tenía una trabajadora social que le hacía la visita domiciliar, pero no la podía enviar porque estábamos en confinamiento y todo esto. Entonces hablé con ella por videollamada. Y ella me dice, mire, señor, yo estoy cansada. Que me digan que vaya a audiencia, que me digan que vaya a medida de protección, que el juzgado de familia, yo ni entiendo qué hace el de familia y qué hace el juzgado de niñez, porque no se hablan los jueces entre ellos, y que ahora tengan que llevar a mi sobrina a ginecología, y que también quieren que yo vaya a escuela para padres, y yo cuando eduqué a mis hijos no recibí nada de eso. Y ahora usted me llama para que esté en mi casa porque me van a venir a visitar. Entonces, señor, yo estoy cansada. Y creo que esta tía resume muy bien este colapso que hay en nuestro sistema. Me gusta pensar que todos, con las mejores intenciones, sobreintervenimos al mismo caso. Y a veces nadie con las mejores intenciones interviene en el caso, pensando que el otro hizo la visita o que el otro va a hacer una mejor investigación. No saben con cuántos colegas me he topado que me dicen, yo pienso que PGN va a llevar informe. Y PGN a veces dicen, no encontré a la tía, pero seguro el hogar lleva informe. Y resulta que nadie lleva nada. Y entonces pasó otros 6 meses, ¿verdad? Sin una medida más permanente para estos chicos, ¿verdad? El año pasado tuve la gran dicha de hacer un proyecto sobre el seguimiento para niños, niñas o adolescentes cuando salen de un hogar. Están en un hogar de protección y salen del hogar, ¿y quién le da el seguimiento? Es lo que menciona, digamos, en esta ruta, el último paso donde hablaba del seguimiento.
Según la ley, SBS y PGN deberían de coordinar esas visitas. Yo les puedo decir que en protección especial regular, sin que la niñez sea migrante, no se hace un seguimiento. Porque el OJ dice que no le compete según la ley. PGN dice que no le compete según la ley. Y SBS dice que no le compete según la ley. Y los hogares privados dicen que ellos en ley nunca les han exigido nada. Entonces resulta que es la papa caliente, ¿verdad? Todos nos quitamos y a ver quién le da el seguimiento. En este proyecto que hicimos fue un proyecto piloto para identificar o para responder algunas de las preguntas. A mí me encantan las preguntas de investigación. Algunas de las preguntas eran, por ejemplo, ¿qué necesita un niño? Lo vamos a poner en lenguaje, yo lo hice en protección especial regular, lo vamos a traducir un poquito a niñez migrante. Preguntas como, ¿qué profesionales necesita un niño que retorna? ¿Cuánto tiempo necesita ser acompañado? 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año, 2 años. ¿Cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vamos a evitar, asegurar que el niño vuelva a intentar migrar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo debería ser el acompañamiento? ¿Qué profesionales deberían de intervenir? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta cada caso por mes, por ejemplo? ¿Verdad? Y tuvimos respuestas. Aprendimos que un error es creer que todos los niños que estuvieron en protección especial deben de ir a terapia. Y entonces cuando preguntamos a trabajo social, ¿cuánto tiempo tiene que ser el apoyo social? Lo que diga, según el número de terapias, decía. Entonces la psicóloga decía, según cómo evoluciona el caso. Y entonces no teníamos tiempo certero. Eso es cuando no hay una gestión del caso, no se proyecta, ¿verdad? Entonces, uno de los mayores errores es creer que todo niño en protección especial tiene que ir a terapia. O que todo familiar. Bueno, sí, yo sé que todos deberíamos de ir a psicología por una u otra razón, pero el punto es de que es que tan caro sale y por qué no priorizo los casos que sí tienen que ir, tanto adultos como niños, ¿verdad? Otro error muy común es creer que el acompañamiento debería ser por 3 meses o por 6 meses, ¿verdad? La evidencia nos mostró que los niños que retornan a sus hogares tienen un proceso de luna de miel de en promedio 2 a 3 meses. Eso significa que usted va a la casa y le dice, no, fíjese que el nene está muy feliz en sus clases, hoy sí se va a quedar aquí en San Marcos y él está feliz, de hecho está aprendiendo al campo y él va a ir a la escuelita. Vaya después de ese proceso de luna de miel y empiezan las quejas, ¿verdad? El niño ya no fue a la escuela, ya no quiso trabajar, está hablando otra vez con sus amigos de allá, que se va a volver a ir, se empezó a juntar con unos nexos con narcoactividad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto nos mostró que ¿qué profesionales deberían intervenir? Que no todos deberían de ir a terapia y el plan sea en función del número de terapias. Y número 3, también nos mostró ese proceso de luna de miel, por lo que la intervención cuando un niño retorna o regresa a su casa, debe ser por un periodo más prolongado. Y algo muy importante, necesitamos apoyo de las instancias de gobierno, porque es así, ayudan a que la familia tome más precauciones y esté más anuente a los llamados de atención. ¿Qué más nos dice esta evaluación? Rebeca, ¿tiene la mano alzada? Pues no sé si es de lo anterior o quería compartirnos algo. ¿Rebeca? ¿No? Vale, entonces no. Bueno, todos los días se tienen retornos de niños, niñas, adolescentes migrantes. Vía aérea son en promedio 3 a la semana, según la última estadística que yo leí. Corríjame usted si leyó algo más reciente. Y vía terrestre son también de 3 a 4 a la semana. La Oficina de Protección Infantil de México entrega a los niños a migración de las autoridades migratorias en Guatemala. Y estos son acompañados por PGN. Al ser recibidos por la PGN aquí en Guatemala, ¿qué es lo que sigue? Firman un acta. Y en esa acta es entregado el niño a las autoridades guatemaltecas. Pero las autoridades guatemaltecas también puede que
firmen un acta hacia la familia o hacia Secretaría de Bienestar Social en el albergue de Nuestras Raíces para entregar al niño y que todo quede documentado. En los protocolos se establece que los niños deben de ser atendidos biopsicosocialmente. Esto significa de forma física, de forma psicológica y a través de trabajo social, biopsicosocialmente. Velando por las necesidades físicas, por ejemplo, quienes entran en crisis. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las noticias cuando retornan los migrantes, casi siempre están tapando su cara. Se maneja, y de hecho en los materiales que yo he consultado se maneja mucha vergüenza y mucho sentido de frustración. No lo logré, ¿verdad? Entonces, también se da el acompañamiento psicológico. Por favor, si podemos apagar el micrófono. Esa sensación de no lo logré o de frustración, ¿verdad? Así que también se da acompañamiento en crisis si fuera necesario, o como le llaman algunos primeros auxilios en psicología. Aquí en Guatemala, cuando a un niño se le dicta medida cautelar según el acuerdo, no recuerdo si es 56-2018 o 58-2018 de Procuraduría General de la Nación, se establece que PGN es la encargada del traslado del niño. Por ejemplo, un niño va con un juez y entonces el juez dice, no, tiene que ir a tal hogar, PGN debería transportarlo. En población migrante, no tengo experiencia de traslado, pero en protección especial regular de niños, sí tengo experiencia en traslado. Y les puedo asegurar que en la mayoría de los casos PGN no hace el traslado. Se hace lo que muchos conocemos acá como cordillera. Los niños llegan 2 de la mañana, medianoche. ¿Por qué? Porque van de patrulla en patrulla cambiando. No velan si son niñas, que vayan mujeres policías, o si les dieron de comer, o si van con la misma ropa. Yo recuerdo que en un caso, yo estaba hace más de 10 años empezando en todo este proceso y estaba en los juzgados del área metropolitana. Ustedes saben, los que están en la Sexta Avenida A de la ciudad capital. Y yo iba con vehículo de la institución para la que yo trabajaba. No me acuerdo, yo sí tenía piloto, entonces yo estaba muy cómoda y tenía como 2 horas todavía de tiempo. Entonces le dije, si quiere me puedo llevar a los niños, que los míos, los de mi caso, pero me queda en el camino un hogar privado, no voy a decir el nombre porque después les voy a contar qué me pasó, pero un hogar privado me queda en el camino. Si usted desea, yo con todo gusto me los puedo llevar. Fui altamente imprudente, fui altamente irresponsable, tenía una muy buena intención, pero no lo haga. Le dije al juzgado que yo me los podía llevar. Bueno, dije, encantado, lléveselos, me dieron las órdenes y me llevé a los niños. Todo el camino, un nene se fue como cantando y la nena iba llorando, 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 llorando. Y yo como, están bien, y no querían hablar, entonces respeté y nos fuimos. Los pasé dejando, después me llevé a los niños de mi caso, los pasé dejando y según yo, la maravilla de mi día, había ayudado a alguien. Porque si no, los niños tenían que quedarse ahí hasta la noche que hubiera transporte. Entonces, según yo, hice una muy buena acción. Ese mismo día en la noche o a la mañana siguiente, ya no recuerdo, como mecanismo de defensa lo he bloqueado, me llama el director del centro, una persona de otro país de Europa con acento con Z, y me va dando una gran maltratada que no entendí, de verdad, yo ni recuerdo, yo me fui a mi lugar feliz, los psicólogos me entienden, mecanismo de defensa, me fui a mi lugar feliz, no recuerdo todo lo que me dijo, pero sí recuerdo porque estaba muy enojado. Me dijo, ¿cómo se atreve a traerme una niña que no es mi perfil? El punto es que yo había llevado un niño con discapacidad intelectual, por eso el niño iba cantando y tan feliz en todo el camino, a un hogar donde era solo de niñas chiquitas y había llevado a una jovencita que iba embarazada. Pues obviamente no era visible, ¿verdad? Porque eso sí me hubiera dado cuenta. Pero yo no sabía, yo solo dije que podía pasar dejando a los niños. Traté de explicarle al director, pero él solo siguió sacando toda su ira. Tenía razón, solo que yo no era la institución correcta para sacar toda su ira. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que por una muy buena intención, yo creí que estaba ayudando con el traslado. Ahora bien,
mi recomendación, apéguese al acuerdo 56-2018, donde se establece que Procuraduría General de la Nación es el ente encargado del traslado de los niños. No deberían de esperar cordillera, no deberían de esperar nada más. Y si usted quiere ser una buena samaritana, solicite que alguien de PGN vaya con usted. Y entonces así no va a sufrir lo que yo sufrí. Bueno, siguiendo con este tema, durante la investigación de Save the Children, RELAF y UNICEF, se reportó la falta de intérpretes. Por ejemplo, cuando los niños no hablan el español, y aquí convergen dos elementos interesantes. Número uno, un niño que se ha ido muy chiquito, estuvo un par de años en Estados Unidos, aprendió el inglés, es retornado, ¿y qué es lo que pasa? No habla el español, entonces solo habla inglés. A mí ya me pasó. Estaba un niño en una rabieta, me puse a hablarlo, según yo, una excelente intervención basada en toda la teoría de apego, conexión del hemisferio cerebral con base a todo la emoción y luego cognitivo, y yo estaba aplicando todas mis técnicas, y cuando finalmente me dice la abuelita, señor, solo que él no habla español, y yo había intentado un montón de cosas. Muy importante, intérpretes. Según la evaluación que se realizó, Guatemala, en términos generales, es muy difícil que cuente con intérpretes, tanto de lengua materna como de algún otro idioma, bueno, los idiomas mayas, como de algún idioma extranjero, ¿verdad? Bajo la autoridad de Secretaría de Bienestar Social, la investigación mostró que se cuenta con 2 centros para la recepción de repatriados, uno está en Quetzaltenango y otro en la ciudad capital, y reciben un promedio de 70 niños, niñas, adolescentes por grupos, y según la evaluación, no recuerdo si es de hace 5 años, únicamente contaban con una trabajadora social y con una psicóloga. Únicamente. En ese momento, ¿verdad? Según los estándares nacionales e internacionales, cada trabajadora social y cada psicóloga debería atender un máximo de 30 casos. Estos son estándares que manejan instituciones como International Justice Mission y también lo recomiendan los estándares de calidad del Consejo Nacional de Adopciones enfocados en niñez en protección. Entonces, ¿cuántos casos deberían atenderse? 30. ¿Por qué? Porque si no sacrificamos la calidad por la cantidad. No, si alguien no va a intervenir, ¿podría apagar su micrófono? Gracias. También se indicó algo interesante en la atención médica. ¿Recuerdan la jovencita que yo trasladé? Iba casi en pánico, no sé si se acababa de enterar que estaba embarazada, nunca me dijo nada y yo nunca le noté nada. Entonces, era, por ejemplo, un buen ejemplo, valga la redundancia, de cuando necesita una evaluación médica y una asistencia psicológica, ¿verdad? En el caso de las instituciones de SBS, indicaron que la asistencia médica solo la reciben cuando se presentan con algún síntoma o un padecimiento muy obvio. Y en algunas ocasiones no es SBS, Ministerio de Salud quien lo brinda, sino más bien es la Cruz Roja, ¿verdad? Por el tema de personal y demás. Vean conmigo esta estadística, es un poco viejita, esta es del 2014, pero creo que nos da un buen panorama en el sentido cuantitativo, ¿verdad? Lugar de procedencia, la mayor cantidad de retornados venían de México y menos porcentaje de Estados Unidos. Grupo étnico, ¿verdad? Si ven, la mayor cantidad es de niños, niñas, adolescentes indígenas. Veamos en cuanto a sexo, 784 varones y 288 sexo femenino para Guatemala, y para el albergue de Quetzaltenango, 2.455 masculinos, 644 femeninos. Total de la población de enero a noviembre, durante 11 meses del año 2014, según los datos estadísticos de Nuestras Raíces por parte de la Secretaría de Bienestar Social. Esto sin mencionar las olas de las caravanas que tuvimos y sin mencionar el incremento que hubo de migrantes
como efecto del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Ya vamos a ir terminando por cuestiones, pues obviamente de tiempo y también de contenido para esta sesión. Estas interrogantes me llaman la atención. ¿Por qué no son efectivas únicamente las campañas de sensibilización? No migres. Cumple tu sueño en Guatemala. ¿Por qué no son efectivas? Únicamente, ahorita voy a responder, criminalizamos. El acompañamiento a niños, niñas, adolescentes migrantes inicia cuando retornan. Según datos de UNICEF, 2.5 millones de niños, niñas, adolescentes quedan fuera de la escuela con una tendencia decreciente en la cobertura educativa. Es decir, que cada vez menos van a centros educativos, con excepción del nivel primario. Ese tuvo un modesto aumento en el 2018 de tan solo el 2%. ¿Qué me dice eso? 3 de cada 10 niños no concluye la primaria en Guatemala. 3 de cada 10 niños no concluye la primaria. A los primeros grados de secundaria asisten únicamente 4 de cada 10 y son muy pocos los que logran terminar. Para el año 2018, la medición de índice de pobreza multidimensional, que nos mostró que 6 de cada 10 guatemaltecos, adultos y niños, tienen fuertes privaciones. Recuerdan que hablamos en la sesión anterior que no hablábamos solo de la pobreza económica, sino de la pobreza multidimensional, misma que se basa en una serie de privaciones que tenemos. Cerca del 30% de privaciones tenían 6 de cada 10 guatemaltecos. En el censo 2018 muestra que el último censo, recuerdan ustedes que tuvimos con el gobierno del presidente Morales, si no mal recuerdo, mostró que 25 de cada 100 niños o jóvenes no asisten a la escuela por falta de dinero. Estamos básicamente empeñando el futuro de nuestra sociedad. ¿Por qué no son efectivas únicamente las campañas de sensibilización? Porque 6 de cada 10 no van 6 de cada 10 no cubren sus necesidades básicas, porque un alto porcentaje de los niños no están yendo a recibir educación en centros escolares porque están en condición precaria, porque no tienen dinero para el transporte, porque muchas familias consideran que vale más su día laboral que su día ir a una escuela donde no llegó la maestra o donde le pusieron a barrer toda la mañana. Entonces, no tiene sentido que nos enfoquemos únicamente en campañas de sensibilización si no procuramos las causas de fondo. Y no tiene sentido las hermosas rutas que tenemos si no tenemos instituciones fortalecidas. Criminalizamos. Uno de los mayores errores que se identificó en el material de base para esta clase es que las instancias de gobierno, cuando entrevistan a los niños o incluso a las familias, empiezan a criminalizarlos. Por ejemplo, ¿para qué manda al niño? ¿Lo van a matar? ¿Para qué se fue? ¿Está abandonando a su familia? Y empezamos a culpar. Número 1, no es nuestro rol. Sea cual sea la institución para la que pertenecemos, no es nuestro rol. Salvo que usted sea juez y tenga que dictar una amonestación basada en la ley Pina. Pero eso es otro asunto, ¿verdad? Y número 3, el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes migrantes no inicia con el retorno. La evidencia nos ha mostrado que los proyectos exitosos hacia niñez o adolescencia migrante inician desde antes de que éste salga. ¿Por qué? Mejorando las condiciones en las que está, no metiéndole miedo. Estas 3 preguntas yo las quiero dejar para reflexión. Les doy mis respuestas con base en lo que hemos hablado en esta sesión, pero les dejo las preguntas para que ustedes reflexionen al respecto. ¿Será que en algún momento consideré que solo sacar la campaña iba a funcionar? ¿En algún momento dentro de mi rol he criminalizado? Yo, como trabajadora social, sí, tengo que confesarlo. Aquí entre nos, no se está grabando, presidente. En algún momento criminalicé a algún familiar y sí lo reconozco, cometí un error. Reflexionemos para no volverlo a cometer. Y el acompañamiento hacia niños, niñas, adolescentes, migrantes, no inicia cuando regresó. Ahí ya vamos tarde.
El acompañamiento debería de iniciar antes de que el niño quiera irse del país, porque mejoramos sus condiciones. Y aunque regrese, cuando regrese, debería haber una mejor condición para que quiera quedarse. Como diría la reintegración, con ánimo de permanencia, ¿verdad? Bien, todos nosotros trabajamos, o la mayoría, trabajamos en instancias que apoyan a la niñez o a la adolescencia. Si trabajamos en migración, excelente. Y si no, seguro nos interesa la niñez y la adolescencia y los sistemas de protección especial, porque si no, no estaríamos tomando este diplomado. Dos elementos muy importantes, o dos campos donde podemos movernos. Uno es la gestión de los casos. Aquellos donde profundizamos más, aquellos donde podemos hacer investigación, podemos hacer un plan de acompañamiento, podemos hacer evaluaciones. Ya ahorita ya estamos en la época donde empiezan todos los planes anuales, ya estamos haciendo planes 2023, cuántos casos vamos a recibir, planes estratégicos a 3, 4 años. Toda esa es la modalidad de gestión de casos. Deberíamos de tener gestión de casos. Esto se hace en equipo multidisciplinario y es todo un proceso enfocado a diagnosticar, diseñar planes, ejecutarlos, monitorearlos, y es la gracia de la planificación porque regresamos, ¿verdad? A diagnosticar, planificar, ejecutar, evaluar y regresamos, ¿verdad? Esa es la gestión de casos orientada a objetivos. ¿Cómo les llamamos? Yo soy proyectista, diseño proyectos, como llamamos la gestión de casos. A mí me gusta asociarla con proyectos, y es que la gestión de casos enfocadas en objetivos SMART, sostenibles, medibles, alcanzables y con temporalidad. Así debería ser nuestra gestión de casos. Pero puede ser que usted me diga, no, fíjese que yo trabajo en una parroquia, ahí tenemos un comedor social, o mire, yo trabajo en una iglesia cristiana, tenemos un ministerio y entonces ahí les damos una clase a la semana a los niños. O yo trabajo en un nivel un tanto más asistencialista, ¿verdad? Ahí nos vamos al escenario humanitario. El escenario humanitario, digámoslo así, es aquel que es un tanto más asistencialista. Sé que en trabajo social, si la doctora Bojorquez está ahí, no me va a jalar las orejas, le voy a contar, pero en la Escuela de Trabajo Social en ocasiones satanizamos el asistencialismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que está mal. Sin embargo, evidencia como las transferencias condicionadas, como las bolsas de alimentos, han mostrado que los servicios gancho, los servicios sociales que atraen a una población necesitada, y entonces ahí capacitamos, reeducamos, sensibilizamos, etcétera, son altamente efectivos para cambiar para bien la mentalidad de algunas familias. Entonces, si usted se mueve en la gestión de casos, que es más estratégica, o se mueve en el campo humanitario, de cualquiera de las dos formas puede hacer la diferencia. Yo no quería cerrar esta sesión diciendo la ruta ideal y todo lo malo del sistema de protección. Quiero compartirles que todos nosotros podemos hacer la diferencia. Y como me dijo una amiga que creo que les comenté en la última sesión, que trabaja en una instancia grande de gobierno, tachada por mucha corrupción, ella me decía, la institución puede estar marcada de lo que sea, de ladrona, de corrupta, de lo que sea, pero mi trabajo va a ser lo más íntegro y lo más honesto posible. Y el día que me despidan a mí, va a ser por mi trabajo, por lo mal que lo hice, lo bien que lo hice, ¿verdad? Y creo que es un poco lo que quiero transmitir. Si usted trabaja en una de estas instituciones que es muy grande y que sabe que no está haciendo todo lo que debería en gestión de casos, haga la diferencia con la parte que le toca. Y si usted trabaja en el ámbito humanitario, un comedor, alguien que brinda hospedaje 24, 48, 72 horas, usted me dice, mire, no puedo dar terapia porque, como dirían los psicólogos, ni modo de dejar al muerto abierto, ¿verdad? Es decir, todo el trauma ahí a flor de piel y ya ni le di tratamiento. O no puedo hacer una gestión de caso porque solo va a estar 3 días con nosotros. Excelente. Puede hacer la diferencia con esa labor humanitaria las horas que tenga su caso enfrente. ¿Cómo? Haciendo un retorno del migrante o un cuidado de la población migrante digno, ágil y seguro. Digno, ágil y seguro. Podemos hacer la diferencia. Y quiero terminar. Este video dura unos 3 minutitos, pero se llama el
el video de Samira. Quiero que lo vean, lo escuchen y que vayan anotando ahí los actores claves en la historia de Samira. ¿Me pueden confirmar si se escucha? Sí. No se escucha. Ella es No se Samira. escucha. Tiene 7 años. Ahora sí. Ok, por favor, escúchenlo y vayan anotando los actores que ustedes escuchan como claves ahí. Su color favorito es el amarillo. Esta es la familia de Samira. Ella los quiere mucho. Las cosas han estado inestables en la ciudad de Samira, pero sus padres le han explicado qué es lo que debe hacer si las cosas llegaran a ponerse mal. Esto hace que Samira se sienta más segura. Pero un día, el mundo de Samira se vino abajo. Samira no podía encontrar a su familia. Estaba muy confundida y tenía miedo, pero ella sabía a quién pedir ayuda. El trabajador de protección infantil tomó nota de la situación. La tranquilizó y se aseguró de que ella estuviese a salvo. Juntos fueron a un lugar donde había ayuda disponible, y Samira reconoció a gente que conocía. Una enfermera amable le preguntó si se sentía bien y le dio algo de comer. Mientras tanto, alguien continuaba buscando a sus padres, y pronto volvieron a estar juntos. La ciudad de Samira ha cambiado, y existen peligros. Cuando su hermanito perdió la pelota, quiso ir a buscarla, pero Samira recordó lo peligroso que era acercarse a edificios en ruinas. En realidad, fue la nueva profesora de Samira quien le explicó los peligros. Samira había continuado yendo a la escuela, a pesar de que era un poco diferente a su escuela vieja. Ahora era solo una carpa, pero tenía un supervisor amable y un lugar seguro para jugar. Las cosas podrían haber sido muy diferentes. Samira por poco no regresa a la escuela. Su padre había sido herido y su madre no tenía cómo ganarse la vida. Parecía que Samira tendría que empezar a trabajar. El hombre en el restaurante dijo que ella tendría que dormir allí y que él cuidaría de ella. O que podría organizar para que ella trabajara para sus colegas. Por suerte, en el momento preciso, la madre de Samira recibió la ayuda adicional y la información que necesitaba para que Samira pudiese quedarse con su familia. A veces la madre de Samira se siente abrumada, pero ella tiene a alguien con quien hablar, y eso le ha ayudado a lidiar con el estrés de la situación. Y también ha aprendido algunas maneras de asegurarse de que a pesar de todos los cambios, sus hijos se sientan amados y cuidados, y que continúen creciendo y aprendiendo, como todos los niños deberían. Así que al final, Samira está bien. Su comunidad está volviendo a la normalidad y las personas a su alrededor la protegen. Ella se protege a sí misma y protege a otros. La protección infantil en situaciones de emergencia significa asegurar que la violencia, la explotación y el abuso no sucedan. Y cuando sucedan, significa reaccionar, corrigiendo el daño que se ha hecho. Y llevar a los niños de vuelta a un ambiente seguro y a una familia que los quiera tan pronto sea posible, donde puedan crecer y aprender. Se necesita un gran esfuerzo, mucha gente y mucho tiempo, pero todos los días alrededor del mundo, la protección infantil en situaciones de emergencia salva vidas. Muy bien, volvemos a la presentación ya para ir concluyendo. Si me dan unos segunditos, creo, no vi si Elica Alfonso les puso el listado, el link de asistencia, pero si no, yo se los voy a poner. Entonces, ¿qué personajes se encontraron en el video que llamaron su atención? Yo quiero poner acá algunos. Dice, la protección infantil salva vidas, una enfermera amable, una profesora, supervisor amable, un lugar seguro, apoya en un momento de dificultad,
y una comunidad protectora. Estos son solo algunos elementos que menciona el video. Para ir ya terminando nuestros últimos 5 minutos, me encantaría escuchar alguna intervención. Una enfermera, una trabajadora de protección, apoyo biopsicosocial. Muy bien, me encanta. Trabajador de protección infantil. Un entorno seguro, velar por el interés, trabajadores conscientes, un grupo de profesionales multidisciplinarios. ¿Saben qué me encanta? Que el entorno podía seguir siendo un tanto complejo, pero equiparon a Samira o de alguna forma le dan opciones a la familia. Personal del área de salud, muy bien. Alexander Vega, sí, tienes la palabra. Gracias, maestra. Creo que lo más importante ahí, desde esa perspectiva, para mí es la confianza y la información, porque en ese sentido la niña se siente segura a través de los personajes, pero el primero que interviene es precisamente el trabajador de protección infantil, que le dice que hay obviamente alternativas y sobre todo empodera o informa adecuadamente a la familia para que se evite una vulneración mayor a la que se están exponiendo como familia, solamente. Ok, muy bien, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Walter. Gracias, licenciada Luján. Buenas noches. Hola. Yo soy oficial de protección infantil y estoy en SBS, acá en Guatemala. Y honestamente yo siento que también tiene que ver mucho esa calidez humana, esa afectividad que hay que tener con los niños. Porque hoy que entraron 28 niños de un vuelo de México y una de las niñas se me acercó y me dijo, mire qué rica la comida de Guatemala. Estoy aburrida de comer en México. Y eso pues crea un vínculo de confianza, ¿verdad? Para poder reintegrar otra vez de nuevo, a traerlos de regreso y evitar que vuelvan a migrar, ¿verdad? Mi aportación, gracias. Excelente, me encantó su aportación. Qué mejor forma de conectar con un niño que a través de la comida, ¿verdad? Gracias. Sí, por decirte que la verdad que como ellos pasan penalidades en otros centros, ¿verdad? Que son de otro país y cuando regresan acá pues empiezan y se les nota en su carita, ¿verdad? El querer expresar esa emoción y ahí es donde nosotros entramos como oficiales de protección de parte del refugio de la niñez. Gracias, Walter. Seguro cada quien, aunque no podemos cambiar el mundo como nos gustaría, sí podemos hacer la diferencia. Como decía alguien, un caso a la vez, un día a la vez, ¿verdad? Andrea, por favor. Era Pepián Walter. Exactamente, era Pepián. Exactamente, y muy rico, por cierto. Ok, ya tenemos hambre. Andrea. Perdón, con lo que mencionaban los compañeros de refugio, nosotros recibimos hoy 2 familias, siempre en el centro de retornados, y una de las personas que recibimos nos decía extrañábamos Guatemala, y la verdad que un gesto de amabilidad al decirle a la persona, mire, yo le ayudo con sus cosas para salir, no se preocupe, eso puede cambiar también la actitud y la perspectiva como ellos vienen, porque vienen también muy afectados. Muchas gracias, Andrea. Totalmente, ¿verdad? No vienen como héroes olímpicos, ¿verdad? Vienen con mucha frustración. Perdón, solo antes de darle la palabra a Noemí y a José, me están reportando que el listado de asistencia tiene que no aceptar respuesta. Eso le iba a decir justo, fíjese, licenciada, que no acepta que podamos inscribir. Ya lo pueden volver a intentar. Ok, gracias. Ok, y aparte, no sé si me podría dar en su momento para hacer mi pequeña intervención o aportación, pero usted me dice en qué momento o si da tiempo. Muchas gracias. Gracias, José. Sí, cree que pueden ser unos 2 minutitos para no robar mucho tiempo y Sí, con todo gusto. está bien. ¿Sí? Vaya, fíjese que yo tuve la oportunidad de trabajar con el sistema de protección y abrigo y fíjese que pues lastimosamente pues póngale en las audiencias se tiraban como que no hay informe, pero le toca a fulano, le tocaba a sutano. No voy a acusar a nadie, ojo, ¿verdad? Sin embargo, fíjese que nosotros tuvimos la oportunidad
de que se hacía toda la investigación y utilizábamos el artículo 27 del Acuerdo 74-2017 emitido por la Corte Suprema de Justicia, en donde se establece que en las audiencias el juez tiene la obligación de tomar su valor a cualquier informe que presente cualquier institución involucrada, o pública o privada, y así fue como se pudieron integrar y reintegrar un montón de chicos, fíjese, porque lamentablemente se daba como que una pelea, ¿verdad? Por si lo vemos así, no, que le tocaba a Sutano el informe, que no hay informe, bueno, que le tocaba a Mengano, entonces nosotros como sí teníamos el compromiso en el corazón, hacíamos el estudio, la trabajadora social se iba a Petén, se iba a Izabal, bajo la lluvia, se mojaba con la valija, se presentaba el informe y en la audiencia, no, fíjese que tal institución no presentó informe. Pero mire, aquí nosotros como somos el hogar, tenemos este informe y por favor, en base al artículo tal, solicitamos que por favor se le pueda dar la importancia y el valor. Y así se pudieron integrar bastantes, fíjese. Entonces, lamentablemente, a veces yo siento que no es adecuado solo ir y lavarse las manos, como que le tocaba a tal institución, a mí no me compete. Pero si uno investiga más y en el fondo tiene el compromiso con ese acuerdo, mire, que a veces ni siquiera se enteraban o sabían que existía. Es cierto que aquí se establece que uno tiene la obligación de tomar en cuenta cualquier informe de cualquier institución y así pues, a Dios gracias, se lograron ir, pero a veces cuando no había un informe, Dios, el adolescente, otros 6 meses, otro año, otros 5 meses. Y la verdad, el afectado es él, no es uno, ¿verdad? Pero si tenemos un poquito de la empatía, sabemos que estar encerrado 6 meses más cuando tenía a su tía, tenía a su abuelito, tenía un vecino, familia ampliada, sustituta comunitaria, tantos, ¿verdad? Entonces, importante que si estamos involucrados, podamos hacer el estudio y en base a ese acuerdo solicitarle que por favor se tome también en cuenta, ¿verdad? Con todo respeto, ¿verdad? A los jueces, que se tome en cuenta y así pues, a Dios gracias, se lograron ir bastantes adolescentes y niños. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias. Muchas gracias y excelente aporte. La verdad es que no se trata de quién se lava las manos más o que si me toca a mí, si no me toca a mí, sino pues tratar de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y si se puede un poquito más es excelente porque para nosotros fue un caso más, pero para el niño fue su vida la que pudo cambiar en una audiencia, ¿verdad? No quiero, gracias José, licenciado José, por la intervención. A usted maestra. Muy amable, gracias. Ok, bueno, ya están los listados, tanto de la evaluación formativa como de la asistencia, llénenlos y no quiero dejar de mencionar la actividad asincrónica. El licenciado Alfonso ponía en el chat digamos, la ponderación que van a hacer para el tercer módulo, que eso es más adelante. En el módulo que yo estoy dando, que es el módulo número 2, tenemos una actividad asincrónica, misma que va a ser ponderada, que es importante que todos realicemos. En la sesión anterior dijimos que era un caso puesto a través de su grupo, ¿verdad? ¿Cuándo se va a entregar? 9 de octubre, vía correo electrónico. Hacer la evaluación, por favor. Ok, ahorita se vamos a compartir, Yolanda. El caso que deben entregar es en grupo, debe ser entregado el 9 de octubre y lo que procuramos es que se ponga en práctica lo que aprendimos durante este módulo, ¿verdad? ¿Cómo? Vamos a exponer el caso, luego vamos a exponer las instituciones que intervinieron y luego hacemos un análisis crítico de cómo fueron las intervenciones, digamos, si estuvo no sé, el Ministerio de Relaciones Exteriores, resulta que no tenía papelería, etcétera, o estuvo PGN, o estuvo SBS, o en migración, etcétera. Entonces, la idea es que
conociendo las rutas que hay y lo que debería hacer cada institución, nosotros tomemos un caso real en grupo, analicemos las intervenciones que se tuvieron por las diferentes instancias y en función de eso, hagamos un análisis crítico. Entonces, les voy a compartir en pantalla, creo que lo tenía en mi presentación, pero ahorita se los pongo, que debe contener la actividad. Solo para que lo tengan ahí a mano. Bueno, actividad asincrónica porque es un proceso de aprendizaje en grupos. Se entrega el 9 de octubre vía correo electrónico. Les voy a compartir el correo. Es uno por grupo únicamente. Ya me ha pasado en otros cursos que el coordinador del grupo me lo manda, pero también el subcoordinador por aquello que no le haya funcionado. Y entonces uno de docente se enreda un poquito y califica doble. Entonces, por favor, uno por grupo. Poner los nombres claros y completos. También nos ha pasado, por ejemplo, yo me llamo Claudia Lorena Luján Rivas, ¿verdad? Entonces, una persona es Claudia Luján y otra diferente es Lorena Rivas. Entonces, si me lo cambian así, va a ser muy complejo para tener una rúbrica correcta de cada quien. Pongan los nombres claros y completos. ¿Qué debe contener? Carátula con los nombres claros y completos de los integrantes del grupo. Exposición del caso, es decir, una narrativa del caso. Si quieren, se pueden basar en un informe biopsicosocial, un informe como cuando presentan para una audiencia, datos generales, antecedentes del caso, núcleo familiar, metodología utilizada, principales hallazgos, ¿verdad? En la siguiente fase, ¿verdad? Hacen un análisis de las instituciones y el tipo de intervención que tuvieron. Por ejemplo, si intervinieron 4 instituciones, SBS, PGN, el Instituto de Migración y tal ONG. Ponen la intervención que tuvieron y el análisis que tienen de esa intervención, si fue positiva, si fue negativa, en qué se basan para eso, con base en lo que hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Y finalmente, hacen conclusiones y recomendaciones. Mi sugerencia es que por cada conclusión hacen una recomendación. Yo no sugeriría más de 3 o 4 conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted puede concluir que el marco legal es altamente satisfactorio, pero se desconoce y las instituciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomienda? Que se socialicen las herramientas legales en Guatemala a través de las instancias, etcétera, ¿verdad? Entonces, por cada conclusión, hace una recomendación. ¿Preguntas en torno a esto? Ok. Si no hay preguntas en torno a la... ¿Perdón? Buenas noches, maestra. Disculpe la consulta. Dice exposición, ¿verdad? ¿Es la exposición en un documento o...? Porque por ahí, ¿verdad? Sí, Gracias. sí, tiene razón, Tania, ¿verdad? Sí. Exponerlo en el documento, ¿verdad? No es de que vamos a pasar en grupos y todo, sino es la narrativa del caso en un documento. Gracias por la pregunta, Tania. Perdón, buenas noches. Yo tengo otra pregunta. Bueno, por cuestiones de protocolo, seguridad y todo lo que implica, podemos cambiar datos personales, ¿verdad? Del De acuerdo. niño adolescente. Sí, totalmente. Pueden cambiarlos. Incluso yo no voy a calificar la forma de si un CUI empieza con 00XL, ¿verdad? Como que es placa de carro. Yo no voy a calificar ese tipo de elementos que son más de forma, sino lo que más me voy a centrar es en su análisis de las intervenciones que tuvo cada institución, conclusiones y recomendaciones. De ahí ya les di el chip. Eso es lo que más nos centramos los docentes. Conclusión y recomendación. Gracias, Mayra. Muchas Sí, gracias. Totalmente. Protejan la identidad ahí. Maestra, Si disculpe. Sí, Tania. Una última, perdone. Sí, por favor. Entonces, usted había indicado que podía ser un caso ficticio o sí tiene que ser un caso real. Es mejor que sea un caso real, porque entonces así ustedes no tienen que inventar, porque si no, sí va a ser mucho trabajo inventar cómo fue la intervención de cada institución, ¿verdad? Entonces, es mejor que sea un caso real. Solo dejé la opción. Sí, es 9 de octubre. Gracias, Eduardo.
Pero así me da tiempo a mí de calificar. Perdón, voy a terminar de responder la pregunta de Tania. Sí, yo había dicho que podía ser real o ficticio. Mi recomendación es que sea un caso real, como decía Mailing, cambiándole los datos básicos, ¿verdad? Porque si no, sí les va a ser muy complicado crear cómo intervino cada institución, ¿verdad? Pero supongamos que son un grupo y en ese grupo no hay nadie que esté trabajando con niñez migrante. Entonces crean su caso, ¿verdad? Pero mi sugerencia para que sea más ágil para ustedes es que se basen en un caso real. O otra cosa que pueden hacer, Tania, es de que supongamos que tienen un caso y solo tuvo un par de intervenciones, fue algo de tráfico rápido, ¿verdad? Pueden crearle un par de intervenciones que no existieron para fines educativos, ¿verdad? De aprendizaje. Entonces, espero con esto responder su pregunta, Tania. Sí, muchas gracias, maestra. Ok, a la orden. Acá me decían, 9 de octubre es domingo. Sí, totalmente, pero yo he aprendido que si se los pido lunes, me lo van a dar lunes al final del día. Entonces yo lo quiero el domingo y tienen todo el día para darlo hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, así yo puedo dedicar los primeros días de esa semana a calificar y a entregar cuadros hacia la dirección del diplomado para que puedan tener su sumatoria correcta, ¿verdad? Porque yo tengo que presentar un informe y tengo que presentar notas en los primeros días posterior a haber terminado el módulo. Entonces sí, es 9 de octubre, domingo. Yo recibo los correos, pero hasta el lunes les respondo he recibido. Bueno, si no hay más preguntas, o si tuvieran alguna duda, pues pueden consultarme por ahí por el chat, pero recuerden, es en grupo y esos son los elementos básicos que deben de contener, ¿verdad? Su carátula, su exposición escrita del caso, las instituciones que intervinieron y cómo fue su intervención, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones. Mi sugerencia, no más de 4 conclusiones o recomendaciones, ¿verdad? Únicamente ya estamos terminando. Espero hayan disfrutado en la medida de lo posible la clase. Nos vemos el siguiente martes, primero Dios. Si el licenciado Alfonso o la licenciada Luz Marina no tienen nada más, por mí es todo. Que pasen muy feliz noche. Excelente intervención, maestra. Felicitaciones. Gracias. Buenas noches. Feliz noche.